Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana, bienvenidos a El Plan es que no hay plan. Este es el primer episodio de 2026 y como es obvio vamos a hablar de metas. Si vieron, quiero dar un poquito de contexto muy chiquito que igual lo pueden encontrar casi que todo en mi canal, pero desde un poco la mitad del año pasado para acá he estado teniendo como una crisis de vida súper grande. Y bueno, la razón principal es justamente por esto de las metas. El año pasado fue un año súper, no sé cómo describirlo, pero cumplí bastantes sueños. De hecho, en mi último vlog de YouTube lo pueden encontrar, pues al final hablo un poquito de cómo me estaba sintiendo en esse fin de año. Es un blog como de lo que hice en diciembre. Y me he vuelto un poquito adicta a este podcast en portugués que se llama Gostosas Também Choram, de una brasileña que se llama Lela Brandão. La amo, siento que todo lo que he escuchado estos días de ella me ha motivado un montón a seguir con el podcast. Es un proyecto que hago porque me gusta, porque siempre había querido tener un podcast y por eso sigo acá. Entonces siento que por eso quiero empezar el año haciendo justamente un podcast. Así que bueno, acá tengo mi té de matena, es un té de mate. Se me acabó la yerba, entonces no me he hecho mi primer mate, no me he cebado mi primer mate del año, pero muy pronto. Hoy nos tocó con té, pues con una infusión, es bastante buena. Miren, son estas, infusión de yerba mate con cereza. Recuerden que hay código de descuento ANARC10 en la página. Les dejo el link pues en la descripción. Estos días hablando con un amigo sobre esto de las metas y bueno, como todo en torno a esto, por lo que todo el mundo ahorita hace su vision board y eso está súper de moda, que haz tu vision board, que escribir tus propósitos del año, hacer tu recap del 2025, bueno, todo eso. O sea, el año en el que estés viendo esto. Miren que yo siempre fui esa persona que yo siempre, desde que tengo memoria, me ponía propósitos de año nuevo, me ponía mis metas y hacía mi vision board. Recuerdo que el primero que hice fue en 2020 y lo hice como con imágenes de Canva, o sea, ni siquiera eran como imágenes así de personas, sino que eran como gráficos. Y bueno, siempre fui esa persona, incluso el primer workshop que hice en mi programa fue de meta a realidad y como que todo mi enfoque con mis idiomas venía de eso, venía de justamente las metas que me ponía en cada idioma. Muchos de mis videos en Instagram al principio que empecé a crecer eran, o sea, los virales eran justamente videos de metas, como mis metas del mes. A la gente como que le motivaba mucho eso, a mí también. Y me volví una experta en el tema, me volví la verdad muy buena haciendo metas y cumpliéndolas. Todo esto al punto de que cumplí mis más grandes sueños del año pasado, pero los cumplí como en mayo. Como en mayo y en junio, como a inicio de año. No, desde enero empecé cumpliendo mis metas y como que llegó un punto en el que cumplí tantas cosas y como que me sobreestimulé, entonces como que fue mucho para mí, como que no sé, me abrumé por no saber cómo sostenerlo y bueno, eso les hablé en el blog que les conté. Entonces les voy a escribir esto. La tragedia de mi año, bueno, no sé, son como ideas que tenía, les voy a leer literal lo que escribí. No tener sueños, la tragedia de mi año. Efecto mariposa que me hizo acabar abandonándome completamente. Estuvo bien tener una temporada sin sueños, es válido, pero ya estoy lista para soñar de nuevo. Si tú estás viendo esto y esto que acabo de decir como que te resuena de alguna manera, me encantaría que me dejaras un comentario contándome también de ti. Igual les voy a seguir contando un poco mi historia para ver si se identifican. Yo el año pasado, bueno, viajé un montón y cumplí muchos sueños. Literal mi vision board lo cumplí, pero a eso de como junio, cuando estaba en Cartagena, estuve como una semana larguita, me encantó Cartagena, bueno, yo súper fan de mis días allá porque fueron muy, muy lindos con personas maravillosas y conocí gente muy maravillosa en Cartagena. Y recuerdo mucho la conversación con mi amiga Bruna, una brasileña. Y recuerdo mucho una conversación que tuve con mi amiga Bruna. De hecho son dos, pero bueno, cronológicamente vamos a contarlo. Entonces me cuesta un poquito porque yo cuento todo mucho en desorden, pero
Bueno, la primera conversación importante así respecto a este tema que tuve con Bruna fue que yo le pregunté cuál era su viaje de su sueño. Se fue como en marzo. Ella me dijo Islandia. Y tipo, o sea, sí, obviamente, quien no quisiera ir a Islandia, la verdad, a ver auroras boreales, me parece maravilloso. Pero como que, uy, ¿saben? Como que no me lo esperaba. Porque yo pensé que me iba a decir como algo más cercano. No sé, como, ay, quiero mucho ir a Argentina, no sé. Creo que ella ya había ido a Argentina. Pero bueno, en fin. La cuestión respecto a todo esto es que yo me sorprendí muy genuinamente y como que ella me hizo entender que yo me estaba limitando un poco porque como que me daba miedo soñar muy en grande a pesar de que estuviera cumpliendo mis metas. Por ejemplo, yo sueño mucho con ir a Europa, pero en mis posibilidades económicas no está ese plan aún y la verdad lo veo súper lejano. Y antes de ir a Europa en realidad me gustaría mucho viajar por Sudamérica en tierra y es un viaje muy largo, es un viaje que me va a tomar pues varios meses, entonces como que siento que requiero de hacer muchas cosas antes que ir allá y por eso es que nunca me he puesto como esa meta de voy a ir en tal fecha o para este año voy a ir allá, porque como que quiero soñar más chiquito de alguna manera. No digo en absoluto que mi sueño de viajar por Sudamérica sea chiquito, sino que antes es un sueño bastante grande, pero siento que el pensar Europa queda más lejos que Sudamérica hace que lo vea mucho más grande, pues como un sueño muchísimo más lejano. Y si de por sí ya veo Sudamérica lejano actualmente, pues como que eso de soñar en ir a Asia, por ejemplo, ni lo pienso, o sea, como que ni siquiera me lo planteo y siento que es ese miedo a soñar. Entonces, de alguna manera, yo me empecé a bloquear porque cumplí con sueños en Brasil, fui a los Lençóis Maranhenses, fui al Amazonas, a un archipiélago que soñaba mucho ir, que es el archipiélago de Anavilhanas. Todos esos vlogs ya están en el canal, así que vayan y los ven. Pero la vuelta con todo esto es que fue demasiado increíble y no supe cómo procesarlo y por eso me demoré tanto editando los vlogs. Miren que ese viaje al Amazonas lo hice en mayo, a los Lençóis también, o sea, todo eso fue en mayo, pero subí los vlogs como en noviembre o en octubre, no sé, bueno, pero a final de año. Y realmente subir los vlogs me ayudó a procesarlo. Siento que en estos días que escuchaba, hoy escuché este capítulo, y si tudo der certo, como que si todo resulta bien. Y es como eso de que muchas veces estamos muy acostumbrados a veces como a fracasar, que igual es doloroso, pero como que muchas veces no sabemos cómo gestionar los sucesos. Entonces eso a mí me bloqueó mucho y estando en Cartagena yo no me planteaba nuevos sueños y como que quería estar quieta un tiempo y lo hice y por eso estuve en Palomino 2 meses y poco y después volví acá a Pereira y acá he estado. Y el realmente estar acá en Pereira sí me ha ayudado mucho a procesar todo esto, como les digo, y es justamente como por esta cuestión del merecimiento. Entonces quisiera preguntarte, ¿tú te sientes merecedora de tus sueños? Como que tú sientes que si los cumples vas a sentir que los mereces, porque muchas veces queremos algo. Y les pongo un ejemplo: cuando yo empecé a crecer de números en Instagram, yo quería llegar a 1000 seguidores. Yo estaba haciendo un reto de 21 días aprendiendo alemán, italiano, y yo quería con ese reto llegar a 1000 seguidores, tenía como 800. Bueno, como que al cuarto día un video se viraliza y plácata, empiezo a crecer, llegó a 1000 de una. Y fue como, ok, qué bien, me alegré mucho. Al día siguiente llegué a 2000, al día siguiente a 3000. Y yo me acuerdo que cuando estaba en ese segundo día de crecer, me abrumé mucho porque, uno, estaba tomando café y eso me recuerda que estoy tomando acá té. Entonces el café como que me dejó súper ansiosa. Entonces, pero también era como este síndrome del impostor. Y por eso me empezó a dar miedo soñar. Porque cuando cumplí las cosas como que fue demasiado y sentí que no lo merecía. Y en estos días, esto que anoté, que les estaba leyendo, esto se lo estaba diciendo un amigo. Estuvo bien tener una temporada sin sueños. Es válido. Porque en Cartagena entendí esto como
es que no, en este momento la verdad no sé para dónde voy, no tengo ni idea y no sé. Y hablando con Bruna, acá vuelvo a Bruna, fue como, está bien. O sea, no tienes por qué tener sueños o metas todo el tiempo. Y me dejé ser, pero a la vez me frustró mucho los últimos meses estando acá en Pereira. Lo que les digo, como que siempre fui esta persona que tenía metas súper grandes y que las cumplía, y como que es de alguna manera la visión de una persona exitosa que tengo, como ponerte metas y cumplirlas, y yo era esa. Y siento que al no tener metas, como que mi identidad, ¿dónde quedaba? ¿Saben? Como que ¿dónde queda Ana si no tiene metas? Este episodio está siendo duro, pero necesario. Y gracias si me estás escuchando. Y bueno, lo último que dije fue, pero ya estoy lista para soñar de nuevo. Y siento que atravesé como este momento, como este duelo de ya no tener más una meta que seguir. Y siento que es eso, o sea, como que le hice duelo a esas metas cumplidas, pero es a veces necesario empezar a soñar de nuevo porque la vida va a seguir. Y es, creo que también cuestión de entrenarte a ti misma a que la vida va a seguir y el tiempo va a seguir pasando, tengas metas o no, tengas sueños o no, los cumplas o no, y la única persona que puede cambiar las cosas eres tú misma. Entonces decidí empezar a soñar de nuevo, y retomando con este sueño de ir a Europa, o de, bueno, supongamos, poniendo así como en un ranking de lo más grande, lo más chiquito, o bueno, lo más cercano, lo más accesible que tengo de viajes, por ejemplo, Asia, wow. Después sería Europa, pero yo sé que para llegar a Asia tengo que haber ido a Europa. O sea, tengo que salir de Europa sí o sí. Antes de Europa iría a Sudamérica. Hay mucho Brasil que me falta por conocer, pero a la vez también quiero visitar más países. Y lo que les digo, o sea, sí creo que puedo ir a Sudamérica en distintos momentos, no necesariamente tengo por qué hacerlo todo por tierra, sí quiero hacer ese viaje alguna vez en mi vida, pero empecé a ver a Centroamérica, que nunca me lo había planteado, y empecé a ver blogs, ver videos, a ver voluntariados en Worldpackers, a ver vuelos, y sentí, y le dije a Bruna, sentí esto de quiero volver a soñar algo y quiero ponerme esa meta. Y siento que se trata de eso. Muchas veces no sabemos para dónde ir porque no sabemos, literalmente. Y el no saber se puede cambiar aprendiendo, buscando, investigando. Porque este sueño de tener un podcast, por ejemplo, nació de yo escuchar podcast. El sueño de ir a Brasil nació de yo estar aprendiendo portugués y comenzar a investigar sobre Brasil. Y así es que empieza todo, con esas pequeñas semillitas explorando y en fin. Así que el título de este podcast se llama Para la versión de mí sin metas, justamente porque ahorita miren que no, para el 2026 no tengo algo muy claro de qué quiero ponerme de metas, pero sé que también está bien, pero estoy comprometiéndome conmigo a buscarlas, a aprender sobre estas nuevas metas antes de que surjan. Este año entré a la universidad y en un mes voy a ir a la universidad por primera vez, así presencialmente, porque hice un semestre de universidad pero fue virtual y bueno, pero nunca antes me había enfrentado a eso y tengo 23 años y me abruma mucho pensar cómo va a ser mi primer día de universidad y cómo va a ser todo. Y si me voy a sentir cómoda y si me va a gustar y veo mi cara de preocupación en la cámara y Dios mío. Pero creo que no lo sabré hasta que lo haga y no sabré si realmente es una meta que quiero llevar a largo plazo, como acabar la carrera pues. O si a partir de la universidad va a surgir algún proyecto o algunos proyectos, o eso le va a aportar a mi propio proyecto actual de Vive en otro idioma, que es mi programa que está pausado justamente por toda esta crisis gigante. Pero se siente bien hablar de esto y soltarlo y contarles, y que si tal vez tú ahorita no sabes qué meta ponerte para 2000 o qué metas ponerte para 2026 o qué poner en tu vision board
y no tienes una idea clara, hay que dar pasitos atrás antes de hacer lo que todo el mundo dice en redes que hay que hacer y investigar y aprender cositas nuevas o ver en esas mismas cosas que ya amas. Y que hay una frase que me gusta mucho y es: si te pierdes, búscate en las cosas que amas. Esto va para un video de YouTube que voy a subir en estos días, que es justamente los idiomas, porque hace mucho no estudio. Es que toda esta crisis de metas me ha afectado completamente. O sea, no estudio idiomas desde que volví a Pereira. Empecé a estudiar un poquito de árabe, pero ya lo dejé, pues, obviamente. Como que me estanqué y bueno. Pero a raíz, por ejemplo, de que sé que me empezó a gustar el árabe, y a pesar de que no lo estudié hace tiempo, en estos días comencé a pensar, bueno, ¿y qué países de Medio Oriente me gustaría visitar? Y yo empecé a aprender árabe porque me hice amiguitas, que fue un día de amistad, porque ella se iba al día siguiente, pero conocí a una chica de Marruecos y nos hicimos re amigas en ese solo día y como que fue una conexión muy linda y entonces pensé, quiero ir a Marruecos. Pero todo esto surge de esas cosas que ya amo y de comenzar a investigar, y comencé a buscar en Pinterest fotos de Marruecos. Y hice un tablero que se llama Marruecos. Y todo esto de Centroamérica que les digo, también hice un tablero de eso y como que empecé a investigar porque justamente yo no sé qué lugares turísticos hay en Panamá, en Costa Rica. Por ejemplo, no sé para qué países necesito visa y sé que para Costa Rica necesito visa. Entonces como que ya lo veo un poco más lejano y digo, ok, puedo visitar el resto de Centroamérica, puedo visitar Belice, puedo visitar Nicaragua, puedo visitar El Salvador, Panamá, Honduras. Ya me sé los países de Centroamérica, miren, eso yo no me lo sabía. El siguiente paso va a ser aprenderme las capitales. Pero miren que surge este nuevo sueño a partir de eso, a partir de que no tenía ni idea de qué países habían en Centroamérica. Perdón, me sé la geografía de Sudamérica porque es un sueño que he investigado mucho. Me sé la geografía de Brasil porque lo he viajado y también he investigado mucho. Cuando recién llegué a Brasil no sabía los estados, pero a medida que iba viajando iba aprendiendo, iba soñando y, por ejemplo, Bruna, vuelvo a Bruna. Bruna, si estás viendo esto, te quiero mucho. Yo sé que Bruna escucha mi podcast porque ya está aprendiendo español. No sé si ahorita lo va a escuchar, pero bueno. Bruna es de Pará, que es un estado del Amazonas al norte de Brasil. Y yo no tenía ni idea de Pará. Y bueno, sí había conocido una persona de Pará, me acuerdo. Conocí por ahí 2 personas de Pará en Río de Janeiro cuando recién llegué. Pero nunca me hablaron como de su cultura, nada. Bruna sí. Bruna me habló de la comida y yo nunca había soñado con probar el azaí normal. Hasta que Bruna me empezó a hablar de eso. Hasta que Bruna me empezó a hablar del tacacá. Y empecé a escuchar música de allá. Y finalmente cuando fui a Pará, fui sabiendo que quería probar comida de Pará. Más allá de los lugares que podía visitar en Pará, que hay un montón y que quiero mucho ir. Más allá de eso, fui por la comida. Porque mis investigaciones en medio de conversaciones con Bruna me llevaron a desear probar la comida de Pará. Y bueno, este año quisiera hablar de otro tema, pero creo que lo voy a dejar para otro podcast, y son los hábitos. Y ese va a ser mi mayor foco de 2026, porque no sé cómo me irá en el semestre de la universidad que les conté. No sé si voy a poder inscribir el segundo, si voy a querer inscribirlo. Entonces yo no sé qué va a hacer de este año. No sé si voy a seguir viajando. Sé que quiero ir a Centroamérica, por lo menos a un país de Centroamérica. Así que investigué cada uno. Pero lo que sí sé y que puedo hacer para sentirme mejor y salir como de este círculo de Ana deprimida es plantearme metas más chiquitas. Y eso se lo debo a mi propio workshop de meta realidad que lo vi en estos días. Al final, entre más chiquita sea la meta y más fácil sea de cumplir, más vas a volver a poder confiar en ti. Y sí, yo les hablaré de eso en el siguiente podcast. Muchas gracias por llegar hasta acá. Recuerda seguirme en mi Instagram, aquí en Spotify o en YouTube, dependiendo de dónde me estés viendo. Una de mis metas de este año es dedicarle el tiempo
a este podcast y cuidarlo como una plantita. También quiero añadir una sección inspirada en Lela. Este podcast es maravilloso. Ella tiene una sección en sus capítulos que se llama el choro da semana, o sea, el lloro de la semana. Y es como algo vergonzoso que le pasó. Bueno, yo también haré algo alusivo al nombre de mi podcast. El plan es que no hay plan. Y es una cosa que sucedió sin planear esta semana. Sí, me gusta el concepto. ¿Qué opinan? Y bueno, oigan, esta semana fue... Y bueno, esta semana la verdad no sé, la verdad voy a hacerlo de lo que me acuerde. Les quiero contar que en Navidad fuimos a la casa de una amiga, bailamos un montón, éramos como, ¿cuántas personas? Por ahí 7. Y jugamos la gallina ciega. Y yo fui la primera gallina. Me tapé los ojos, di vueltas y estábamos en una casa pues súper vacía, con poquitos muebles, entonces como que ellos fueron y se escondieron en los cuartos y me pegué muchas veces porque obviamente tenía los ojos tapados y soy una persona que se cae demasiado y soy muy propensa a ese tipo de cosas, a los golpes. Y miren que no planeamos nada ese día. En realidad yo planeé como una actividad, no la hicimos. Pero nos pusimos a jugar la gallina ciega de la nada. Después jugamos ese blind karaoke, que es como blind karaoke a ciegas. O sea, pones la canción y tú no sabes qué canción está sonando y tienes que empezar a cantar. Y fue muy chistoso. Y luego poníamos como música random y bailábamos. Y fue muy lindo y muy divertido. Y no lo planeamos. Al final acabamos yendo por desayuno y íbamos a ir a mi panadería favorita de Dos Quebradas, que se llama Don Buñuelo. Pero estaba cerrada, ¿pueden creer eso? Igual encontramos otra y me pedí un calentado de frijoles con un huevo frito, blandito, encima. Fue increíble. Fue demasiado increíble. Y ya llegué a mi casa como a las 8 de la mañana. No soy una persona de amanecer, pero ese día siento que valió mucho la pena. Y ya, tal vez siga añadiendo mini secciones al final del podcast, pero esta es la primera. Y ya, chao.